Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitan al arzobispo Tutu por su cumpleaños. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana recuerdan al Dr. Alfredo Moreno. China retiene a 3 tibetanos en Sahuampo, libera al resto con órdenes estrictas. El Sikh insta la resolución de conflictos mediante la no violencia en el día de Gandhi Jayanti. El Sikh se reúne con el embajador de Taiwán, el excelentísimo Baushal Her. La Asociación Tibetana de Alemania nombra a los nuevos miembros ejecutivos. Su Santidad el Dalai Lama y el Sikh Penpa Tsering de la Administración Central Tibetana expresaron sus felicitaciones al arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica con motivo de su cumpleaños 90. Su Santidad dijo que tanto él como su hermano espiritual, el arzobispo Tutu, están totalmente dedicados a encontrar la paz mental y a lograr la paz en el mundo. Religious people should follow like Bishop Tutu, complete austere peace. We jokingly telling, I'm believer. I believe this is life after life, and no believe creator. Bishop Tutu believe creator. So sometimes he joked me. He ready go to heaven. I may go somewhere different place. So in any way, you see, we all totally dedicated peace of mind, and through peace of mind, we try our best to bring peace through inner peace. En el saludo de cumpleaños expresado en la cuenta oficial de Twitter del Sikh Penpa Tsering, dijo: deseando al arzobispo Desmond Tutu un muy feliz cumpleaños 90. Ser testigo de la amistad entre usted y su santidad el Dalai Lama es una de las mayores alegrías y ofrece una idea de cómo podría ser la humanidad. Que vivas mucho y que el mundo siga recibiendo tu sabiduría. Su Santidad el Dalai Lama y el Sikh Penpa Tsering lamentaron el fallecimiento del Dr. Alfredo Moreno, un partidario de la causa del Tíbet desde hace mucho tiempo y que también era amigo personal de su Santidad el Dalai Lama. El Dr. Alfredo Moreno falleció el sábado de la semana pasada a la edad de 98 años. El Dr. Alfredo Moreno fue subjefe de la delegación de El Salvador en la ONU que tomó posición para apoyar la petición del Tíbet en la ONU al presentar un proyecto de resolución titulado Invasión del Tíbet por fuerzas extranjeras en 1950. Las autoridades chinas liberaron a los tibetanos detenidos en Sahuampo en la última semana de septiembre, pero continúan detenidos 3 monjes. Sin embargo, a los tibetanos liberados se les ordenó estrictamente que se abstuvieran de guardar fotografías de su santidad el Dalai Lama, de ponerse en contacto con tibetanos exiliados y de participar en actividades incluidas la celebración de clases informales de idiomas y grupos de preservación del idioma en las redes sociales. Los 3 monjes estaban dentro de los 8 tibetanos que fueron arrestados el 3 de septiembre. Recientemente, las autoridades locales chinas arrestaron a unos 121 tibetanos en Sahuampo, Tibet, por tener fotografías de su santidad el Dalai Lama o por comunicarse con tibetanos en el exilio. La Administración Central Tibetana celebró una ceremonia oficial para conmemorar el Gandhi Jayanti, el 152 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. En la ocasión, el Sikh Penpa Tsering dijo que Mahatma Gandhi es el epítome de la no violencia y que Gandhi ha dado un ejemplo a todo el mundo sobre la resolución de conflictos a través de la no violencia. Mahatma Gandhi is the epitome of non-violent struggle. He has set an example to resolve any kind of conflict through non-violence, and that was followed by the civil movement in the United States led by Martin Luther King, and the South African struggle against apartheid also is led by Nelson Mandela, who followed Gandhiji. And the Tibetan case, you also have examples of Czech Republic where Václav Havel led his struggle non-violently. And Tibetan issue is also one issue where the strength of the movement is based on the non-violent struggle led by His Holiness the Dalai Lama. And His Holiness the Dalai Lama has very, very high regard
and follows Mahatma Gandhi in the way that he managed to gain freedom for the people of India. A la ceremonia asistieron secretarios y altos funcionarios de la Administración Central Tibetana. El lunes de esta semana, el Sri Pempa Tsering de la Administración Central Tibetana se reunió con el embajador de Taiwán en la India, Su Excelencia Baushan Her. Los líderes discutieron temas de interés y preocupación mutuos. Durante su visita de 3 días a Delhi, el Sri también se reunió con diplomáticos de otros países. La semana pasada, la Asociación Tibetana de Alemania nombró a sus nuevos miembros ejecutivos en la reunión de 2 días de la Junta General en Frankfurt. El representante Chimi Rinsen, de la Oficina del Tíbet, felicitó a los nuevos miembros ejecutivos y agradeció a todos los miembros de la asociación por trabajar estrechamente con la Oficina del Tíbet en Ginebra en la implementación de proyectos y programas bajo la dirección de la Administración Central Tibetana. El representante Chimi enfatizó además el papel crucial y las responsabilidades de las asociaciones tibetanas y sus miembros, especialmente dada la creciente población de tibetanos en los países occidentales, incluida Alemania. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.